Creo que en estos días en los que hay mucha prensa que está contra lo que ocurrió, sobre todo en Culiacán, entonces esta columna de opinión publicada en Sin embargo el día de ayer, AMLO, palabras contra metralla, es muy buena, porque además está escribiendo en este caso, una persona que ha documentado al crimen organizado como pocos en el país. Se puede contar con los dedos de la mano a los periodistas que han tenido pues muchos arrestos para poder decir lo que está ocurriendo realmente con el crimen organizado. Él es uno, poniendo nombres y apellidos siempre. Miren lo que dice su columna y a ver si dentro de la neutralidad que me parece tiene esta columna, la gente que sigue a López Obrador entiende que se tienen que decir las cosas tal y como son. Después de los hechos sangrientos de Aguililla, Michoacán y Tepochico, Guerrero, donde el cártel Jalisco Nueva Generación acribilló a 14 policías estatales, mientras que en el otro sitio efectivos del ejército hicieron lo propio con 15 criminales, lo único que queda claro es que el país está sumido en una guerra sin tregua y que el gobierno de la Cuarta Transformación enfrenta el desafío de combatir al crimen organizado sin utilizar la fuerza. Se trata de una guerra en la que los criminales que militan en todos los cárteles disparan sus AR-15, cometen asesinatos tumultuarios, descuartizan personas, incluso inocentes, arremeten contra las fuerzas del orden y el presidente de la República solo dispara palabras contra el crimen que se pierden cada mañana en el vacío. Miren esto, desde el sexenio de Felipe Calderón, el artífice de la guerra fallida contra el crimen organizado, el diagnóstico criminal del país era de pesadilla. Es cierto que su gobierno ya no contaba con el apoyo de las policías porque la delincuencia las había capturado. Por eso, Calderón echó mano del ejército y pese a ello, falló en su estrategia porque los cárteles no fueron combatidos, por el contrario, terminaron fortalecidos. Se aliaron unos con otros, se internacionalizaron y pasaron a ocupar importantes territorios. También se aliaron con presidentes municipales y así empezó a extenderse el dominio del crimen en todos los rincones de la República. Financiaron campañas de alcaldes, diputados, senadores y gobernadores, y no solo eso. Los propios miembros del crimen organizado empezaron a competir por los cargos de elección popular utilizando dos armas letales, el dinero y el terror. Así se apropiaron del 80% de los municipios del país, de los cuerpos de seguridad municipales, capturaron a buena parte de la clase empresarial y ahora la siguen sangrando con extorsiones cotidianas, secuestros, venta de protección y cobro de piso, lo que ha trastocado por completo la sana convivencia social en el país. Las recientes cifras oficiales sobre la precipitación de inseguridad en varias zonas son alarmantes. En Coatzacoalcos, Veracruz, por ejemplo, casi alcanza el 95%, mientras que en Ecatepec, en el Estado de México, llega al 93%. Esto refleja sin duda que la sociedad vive aterrorizada por la violencia. Aquí me detengo en este párrafo porque el mismo día que salió el delincuente Durazo a decir que la percepción sobre la inseguridad en el país había cambiado, ese día ocurrió el hecho brutal en Aguililla, el asesinato de los policías, esta carnicería que hubo ahí, y salió a decir eso. Pues bueno, resulta que esos serán sus datos. Los datos de Coatzacoalcos, con un 95% de percepción de inseguridad, son verdaderamente apabullantes. O de Ecatepec, como dice Ricardo Ravelo, 93%. La sociedad vive aterrorizada por la violencia. La masacre de policías de Aguililla, Michoacán, demuestra, como muchos otros hechos de como el del delincuente Silvano Aureoles, que quede claro, son meros entes administrativos sin capacidad política ni de acción para hacer frente a ningún tipo de criminalidad. Todo este componente de descomposición deriva en un vacío de poder, vacío de Estado. La autoridad no existe
porque está atrofiada y en muchos casos capturada por el crimen organizado, pues la falta de respuesta pronta y expedita para resolver una investigación así lo acredita. Un ejemplo de ello es el caso de la muerte de 31 personas en el bar El Caballo Blanco de Coatzacoalcos, Veracruz. A casi 2 meses de los hechos, no hay un solo detenido. El reclamo de los deudos tampoco ha sido escuchado, según denunciaron ellos mismos. Mientras el crimen hace y deshace en el país, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue sin rectificar su... Ahora, tras los hechos de Guerrero, siguió el llamado suave y terso de que los criminales depongan las armas y dejen atrás la violencia. Interesante, ¿no? Parece que al presidente no le ha quedado claro que el crimen organizado le disputa el poder y el control territorial, que la guerra de los cárteles también es propiciada por la ambición desmedida por disponer de la riqueza nacional. Se quieren quedar con la minería, centros turísticos, riqueza forestal y que lo que está en juego son los bienes de la nación y del pueblo. Cada día que pasa, se confirma que el Estado mexicano está constantemente incumpliendo su principal obligación: garantizar la seguridad. Pues queda claro que en ninguna región del país, como ya se ha dicho en este espacio, el crimen organizado, esto es muy importante porque ahora están tratando de empujar la ley para la despenalización de la marihuana. Está bien, pero eso es como quitarle nada más un tentáculo a la medusa, nada más. Esta medusa tiene muchos más. El crimen organizado no solo opera el tráfico de drogas desde hace 2 sexenios. Cuartizan cuerpos, cuelgan a sus víctimas, realizan baños de sangre en restaurantes, bares y prostíbulos, se apropian de tierras de alta plusvalía, despojan a muchas personas de sus propiedades, ranchos, ganado, terrenos, casas, vehículos, violan a mujeres, violan a niños, están implicados en el contrabando a gran escala y eso no es todo. A través de sus piezas políticas también legislan y también gobiernan. Ante este escenario adverso, esta semana empezó a circular por los hilos electrónicos una suerte de manifiesto, más bien una convocatoria para que todos los policías del país, incluidos los miembros de la Guardia Nacional, agentes de investigación ministerial, policías de seguridad ciudadana y policías auxiliares, se unifiquen y realicen un paro nacional. El documento está firmado por policías que le recriminan al presidente su tibieza para utilizar las armas del Estado y enfrentar al crimen organizado. Exponen que no solo están preocupados, sino muy indignados con el nuevo régimen porque con su política de palabras los está exponiendo a que arriesguen su vida frente a la metralla de los criminales y no les permitan defender los intereses del país con la fuerza que la ley autoriza utilizar en estos casos. En algunas líneas se omiten las expresiones altisonantes, el enojo es evidente. 2 puntos. Eso es lo que dice el documento del que habla Ravelo. Se abren comillas. Señor presidente López Obrador, no nos obligue a perderle el respeto por sus pensamientos de abrazos y no balazos, de acusar a narcotraficantes, ratas y delincuentes con sus abuelitas y mamás. Ya deje de faltarle el respeto a los heroicos policías, militares y marinos de este país. Estoy leyendo la opinión de Ravelo, conste. No vayan a salir con que, ya ves, ¿no? Que tú decías. No, yo tengo una opinión distinta de los guachos, de los marinos, de los policías y ustedes lo saben. Continuamos. Y dígale a su secretaria de Gobernación que no tiene ni idea de la problemática delictiva de este país, que lo que pasó en Aguililla, así como con los demás policías y militares que han muerto, no son perros que se matan. Y luego un cuestionamiento. Usted no quiere establecer una política criminal frontal y de cero tolerancia contra los delincuentes de este país. Ojo con esto. Y tampoco quiere detener al Mencho, Nemesio Ceguera Cervantes, líder del cártel Jalisco Nueva Generación, porque ya pactaron con usted. Es una acusación bien seria de los policías, ¿no? Algo sabrán. Continuamos. La sociedad mexicana, los niños de México y los cuerpos policiales, militares y marinos le exigimos de manera tajante que detenga al Mencho y cabezas del cártel Jalisco y le exigimos que acabe con las narcotienditas y narcomenudeo en todas las calles del país.
Después con mucha, yo creo que con mucha seguridad, porque conocen del tema, fíjense lo que le dicen. Le cuestionan sobre el Centro de Control de Confianza, al que califican de ser un órgano represor, manipulador e inquisitivo que solo fue creado para joder las carreras policiales. Es claro, pues, que la política criminal de la Cuarta Transformación debe dar un giro, ya que, con palabras tersas, no se va a ningún lado en el combate al crimen organizado. Y no quiere decir que todo el combate sea el uso de la fuerza. 2 puntos. En Colombia e Italia se combatió a la mafia con políticas integrales. Se impulsó lo social, se combate al narcomenudeo, empleo, reactivación economía de las zonas capturadas por el crimen y golpes certeros al patrimonio criminal. Se incluyó además a la clase política y empresarial vinculada a las actividades delictivas. Fueron encarcelados gobernadores, alcaldes, empresarios y solo así empezó a recuperarse el orden. Fue una larga tarea, eso sí, pero hubo resultados. En el caso de México, el presidente ni siquiera se ha referido al problema de la captura de los municipios por parte del crimen organizado, un fenómeno que significó, a su vez, la pérdida del control de las corporaciones policíacas municipales y de la seguridad en la mayor parte de los territorios. Esa es la columna que escribió Ricardo Ravelo el día de ayer. Es muy buena, se tiene que decir, se tiene que presionar para que hagan algo, ¿no? Porque lo que está ocurriendo, pues, no es nada alentador, nos hace prever lo que sigue, ¿no? Y esto es muy peligroso. Algo de lo que sí hemos dicho aquí cuando dicen, ¿y tú qué propones? Ya ves que llega, ¿no? Hemos dicho que la seguridad pública, sobre todo en el caso de la seguridad pública municipal, tiene que regresar a manos de los ciudadanos, porque eso ha estado dando resultados en muchos municipios del país. Si no es eso, tienen que depurarse las policías municipales. Llevamos un año esperando que empiecen a depurar las policías municipales y no ha ocurrido nada. Las policías municipales en México, pues son los criminales, ¿no?, que se alían con los delincuentes de los otros cárteles. Desde ahí se tiene que empezar. Es que López Obrador empezó al revés, empezó por la cabeza, empezó por la Guardia Nacional y las policías municipales, ninguna. Acuérdense de algo, ya para terminar, todos los policías municipales en México traen armas, están armados. Si no se le quitan esas armas a las policías municipales infiltradas, pues ahí tienen más soldados para los cárteles, ¿o no? Se tuvo que haber empezado por ellos. Creo yo que era un 1 más 1. Era fácil de entender que se tenía que empezar por ellos, porque además son los que están de forma más cercana con los ciudadanos de todos los municipios. Ellos son los primeros que agreden. Ellos son los primeros a los que mandan a detener a la contra o a hacer levantones, ¿no? Y eso creo que lo hemos visto en todo el país. Interesante la columna de Ricardo Ravelo. Yo ahí se las dejo, compas. Saludos.